¿qué tal? Gracias por estar en sintonía con nosotros, como siempre. Uno más uno, principio y fin de la comunicación, 35 años al servicio del periodismo responsable en República Dominicana. Buenos días. Esta mañana, Milicen Uribe, Stalin Montero, buenos días. reintegrándome a este equipo. Tu casa, tú sabes. Y bueno, y lo haces en un fin de semana interesante. Es el segundo fin de semana del mes de julio, donde dice la UNAMED que las lluvias van a comenzar a ceder, pese a que hay 8 provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo, que continúan todavía bajo alerta verde. Son, además del Gran Santo Domingo, Stalin, el caso de San Cristóbal, aquí las tengo, de igual manera, Monteplata, Monteplata, Atomayor. exactamente, Sánchez Ramírez, Santiago y María Trinidad Sánchez. Creo que la buena noticia es que va a salir el sol, entonces la gente puede aprovechar también para esparcirse un poco y disfrutar, ojalá que en familia. Sí, la semana pasada bueno, vimos que el fin de semana estuvo bastante Bastante lluvioso, cerrado sí. con relación a esto. Y hay que decir también, Millicent, que ha habido lluvias, y no solamente durante esta semana, sino también en cuanto a información gubernamental. Nos acostamos anoche con la información, todo el país se acostó con la información de los cambios en el tren gubernamental. En el caso de muchos, celebramos por la confianza que inspiran los perfiles, sobre todo el perfil del nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, que es una persona con una trayectoria bastante amplia y sobre todo vinculada a la honorabilidad y a la responsabilidad con la que asume esto. Entonces da cierta paz, sobre todo ante lo que sabemos que maneja como delicado tema el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo mismo para el Ministerio de Economía, que ahora va a ser dirigido por quien hasta ayer era su viceministro de Planificación. Nos referimos al economista Pavel Isa Contreras. Fíjate qué interesante, Stalin, porque yo creo que con esta decisión hay un movimiento en la correlación de fuerzas a lo interno del tren gubernamental. Yo soy de las que hago la lectura, que veo varias corrientes de pensamiento. Ayer el presidente entiendo que le dio un espaldarazo a una de las corrientes más avanzadas, más liberales y más progresistas, porque la designación de Seara Hatton en medio ambiente y el ascenso de Pavel Isa Contreras a ministro de Economía implica que dos personas que vienen con un probado comportamiento alto en términos de ética, Sí. que vienen además del movimiento social, porque Seara Hatton, no solamente su trayectoria frente a organismos internacionales, sino también aquí, que apoyó el 4% para la educación, que apoyó Marcha Verde, y que siendo ministro de Economía, no evitaba pronunciarse públicamente a favor de temas que tienen que ver con derechos humanos. Sí. Lo que a muchas personas les tocó, porque entienden que economía es un ministerio para simplemente compartir números. Y que tradicionalmente las figuras de ese ministerio siempre han sido personas parcas, Parcas. escuetas, y que no muestran demasiada sensibilidad con ciertos temas. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia y creo que en términos populares en buenas manos está el pandero. Celebro y saludo esta designación que hizo ayer el presidente Luis Abinader. Habría que ver si van a continuar algunos cambios, porque tenemos varias semanas escuchando rumores de que posiblemente haya cambios importantes en el tren gubernamental y creo que este es un buen comienzo. También hay que decir que en el día de ayer también el presidente Abinader designó, en este caso, al empresario Manuel Antonio Lara Hernández como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Es parte de estos nuevos designios que salieron en las últimas horas del país. Y bueno, otra información importante y también bastante positiva es el crecimiento de la economía entre enero y mayo, que calcula el Banco Central es de un 5.6%. Señala que los sectores que más han aportado a este crecimiento económico es justamente el sector hoteles, bares y restaurantes, el turismo, y en segundo lugar el sector servicios. Stalin, son los que concentran la mayor cantidad de crecimiento. Ya con una menor proporción está, por ejemplo, el sector sanitario, transporte y almacenamiento, administración pública, manufactura, zonas francas, comercio y servicios financieros. Yo creo que eso es una excelente noticia porque es un momento en el que las economías mundiales, incluyendo grandes economías, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, Sí. están al borde de una recesión económica. Entonces, aquí en República Dominicana seguimos creciendo. Esto es un informe que se suma ya a otros que ha emitido, por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial, que se han ido en halagos y piropos a la economía dominicana, señalando
esta actitud resiliente que ha tenido la economía, que después del COVID pues se ha dinamizado. ¿Qué yo creo importante? El derrame, Stalin, que esto pueda servir de fuentes para que el poder ejecutivo, el poder municipal, el poder legislativo más el judicial puedan tener recursos para entonces incidir en la vida de la gente a través de las políticas públicas. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Que esa es la crítica que se ha hecho sobre todo de sectores sociales históricamente viene reiterándose, de que ese crecimiento económico pueda derivarse también en un desarrollo social y que la inversión social en República Dominicana tenga otras características. Yo creo que sigue siendo uno de los grandes temas pendientes de la agenda gubernamental, no de este gobierno. Yo creo que como Estado, como tal, sigue siendo uno de los principios que quedan como deuda para la cuestión pública y del ejercicio. Solo un detalle más sobre este tema, que son dos elementos a los que hay que prestarle atención, que es el caso de las divisas y de la inflación. Las divisas, tenemos 8.000 millones de dólares. Recuerden que la economía dominicana, precisamente, mucha de esa resiliencia se la debe justamente a ese aporte que hacen los dominicanos y las dominicanas que residen en el exterior y que trabajan mucho, porque hay que ver las condiciones en las que trabajan nuestros compatriotas en otros territorios, sobre todo en Estados Unidos, que es de donde viene el 84% de las divisas. Entonces, el panorama es que obviamente es un flujo que se va a reducir, llegó a tener 10.000 millones de dólares el año pasado, pero se va a reducir porque efectivamente las ayudas que daba el gobierno de Estados Unidos en el marco de la pandemia pues han ido también reduciendo. No obstante, 8.000 millones de dólares sigue siendo una cifra importante y hay que agradecer. El otro elemento es la inflación, que continúa alta, 9.47%, pero que ciertamente cuando uno le da la mirada internacional, no somos el único país que está enfrentando este reto. Luego de la pandemia hay que recordar que seguimos en un marco internacional en donde precisamente las tensiones económicas están derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, que más que plantearse un fin inmediato, con la cumbre de la OTAN las pasadas semanas, pues evidentemente se ratifica todas las medidas, incluso un guiño que hacía ayer el dimitente primer ministro Boris Johnson de Reino Unido, que a la salida, como parte de su discurso de despedida, pues ratificaba de que a pesar de que se iba, reiteraba el apoyo del Reino Unido a este conflicto bélico, en este caso por parte de la OTAN también. Así que ahí los apuntes importantes para seguir monitoreando la parte económica. Y bueno, otra parte que hay que monitorear, Stalin Montero y amables televidentes, es el tema justicia, que sigue bastante candente. Por un lado, ayer hubo muchísimas reacciones de sectores económicos, sectores políticos, alrededor de la licencia que solicitó el primer ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, luego de que un hijo de este y una empresa familiar apareciera imputada por el Ministerio Público en el famoso caso Operación Medusa. Pues ayer vimos cómo varios empresarios le daban el visto bueno a esta decisión, saludándola, calificándola de correcta y saludable, pero por otro lado la oposición política sobre todo cuestionaba y decían que no, que hay que subirle más que pedir una licencia, el ministro Macarrulla debería de renunciar. No solo la oposición política, las redes sociales han estado expresándose los últimos 2 días. Precisamente la etiqueta Macarrulla ha sido tendencia, sobre todo en la red social Twitter, donde la interacción política es bastante elevada. Y bueno, por un lado la lectura que dan estos empresarios y algunos líderes políticos también del oficialismo, pero por otro lado también decirle que la presión social creo que también ha incidido. Claro. Esta decisión no se toma solo porque se plantea la decisión, sino que ha habido todo un tema de presión sistemática que me imagino que también, si no ha presionado, ha inspirado la necesidad de tomar la decisión también para bajarle la presión al Ejecutivo. No, yo no lo pongo en duda. Yo creo que la causa principal es eso, la presión ciudadana. Y es interesante porque vemos cómo la ciudadanía, a través de un comportamiento de vigilancia, de actitud, de cuestionar permanentemente, ha logrado seguir incidiendo. Es un gobierno que presta mucha atención a la opinión pública. Y vía opinión pública hay entonces este control social, como se le llama. Yo creo que eso es positivo y yo creo que la solicitud de licencia que hizo Macarrulla es un buen comienzo, un precedente importante, porque aquí en República Dominicana en años pasados no teníamos estos casos. Simplemente había un rumor, había un cuestionamiento, había una imputación seria como la del caso Operación Medusa y todo seguía funcionando. Creo que también de igual manera hay que saludar la actitud de escucha del gobierno,
frente a la ciudadanía, que repito, está dándole seguimiento a todos estos casos vinculados a la corrupción y ciertamente... Sobre todo porque marca precisamente un punto de inflexión y un precedente, a diferencia de su anterior gobierno. Claro que no, era sordo, No, ciego y mudo. Nunca escuchó. Hoy están los resultados en la justicia. Y hay que decirlo también, en el marco de la justicia, vinculado con el caso ahí, con la operación Medusa, precisamente, la respuesta del ex procurador Jan Alain. ¿Se puede llamar respuesta a eso? Bueno, es una respuesta porque él dice que no. Él plantea que como parte de este proceso hay muchos de estos temas en los que él está negando su responsabilidad y en este caso ha hecho un llamado a que se responsabilice a Rafael Cano Saco. Están flojos. Yo creo que la defensa de Jan Alain tiene que emplearse a fondo y hacer mejor la tarea porque es una defensa bastante ruidosa, que antes de que se presentara la acusación formal de parte del Ministerio Público y depositara ese voluminoso expediente que tiene más de 12,000 páginas y que incluye una lista de 400 testigos, hacía mucha bulla diciendo que no había pruebas, que era una cuestión de atropello, de rebatiña personal que se tenía contra el ex procurador. Entonces ahora la respuesta que dan por escrito es que quien es responsable de todo eso es Rafael Estefano Cano. Hay que decir que Rafael Estefano Cano era la mano derecha del ex procurador cuando era Jan Alain Rodríguez quien estaba frente al Ministerio Público. Él era el director de gabinete y efectivamente las informaciones que dio, por ejemplo, el ingeniero Cano hacían referencia, un interrogatorio al que tuvimos acceso hacía referencia a que era vía él que se contactaban las empresas. Y estamos hablando, hoy vuelve el magistrado Camacho a poner la cifra de 1,000 millones de pesos en soborno y el cobro de un 20% por cada valor de obra adjudicada. Entonces, tú simplemente decir, bueno, responsabilidad de Rafael Cano Saco, yo creo que es una defensa bastante floja, o centrarte solamente en el tema de cuestionar la filtración de datos a la opinión pública y no irte al fondo, que son las imputaciones serias que se le están haciendo al ex procurador. Eso no debe sorprendernos porque creo que responde al modelo. Fue la misma característica que tuvo muchas de las intervenciones que durante su paso por la Procuraduría General de la República hizo Jan Alain Rodríguez y su equipo. Lo recordamos, el funesto caso de Brecht, en los términos que comenzó, fue eso mismo, una parafernaria, un gran carnaval y show mediático, sin embargo en la sustentación, que era lo que todos abordaban, precisamente hizo una defensa. Era mucha espuma y poco chocolate. Así es. Bueno, Stalin, se ha acabado el tiempo de este análisis y perspectiva, pero la buena noticia es que vamos a pausar y volvemos entonces con una entrevista súper interesante para el primer plano de hoy. ¿De quién se trata, Stalin? Así es, hoy vamos a estar conversando, tenemos doble entrevista. En la primera vamos a estar conversando con Nancy Rodríguez, él es jurista, experto también en derecho constitucional. Vamos a hablar sobre todo, ustedes saben, de que hay temas bastante centrales como la ley de extensión de dominio y otros tantos vinculados y también la ley Mordaza. Y la ley Mordaza vinculado con los preceptos constitucionales. Y en un segundo momento vamos a estar hablando con Ana Morfe y con Esther Novoa. Ellas son psicólogas y terapeutas familiares con quien también vamos a tener la oportunidad de conversar. Les invitamos a quedarse con nosotros tras la pausa porque hay mucho más que compartir con nosotros.